Hoy vamos a ver el objetivo de la celebración de la Navidad. Y para esto nos vamos a apoyar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Así que por favor, abran sus Biblias, Lucas capítulo 2. Para las personas que no tengan Biblia, en el programa que está en la mesa, ahí viene el pasaje que vamos a ver. En estos días, ustedes saben bien que todo el mundo, inclusive en los lugares en donde no se practica el cristianismo, sin embargo celebran también la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús. Y hay realmente una gran variedad de festejos que se hacen en todo el mundo, dependiendo del país donde se lleve esta celebración, de las tradiciones que ellos tengan. Y no solamente lo hacen el día 25 de diciembre, que es el día que se ha señalado como la fecha de nacimiento del Señor, pero es una fecha que por otro lado simplemente es un día que está inventado, pues realmente nadie conoce cuándo fue, qué fecha fue en la que el Señor Jesús vino a este mundo. También hay otra pregunta. Si dicen que el Señor nació el 25 de diciembre, y de acuerdo con las Escrituras fue en la noche, ¿por qué en el mundo celebran la noche del 24 de diciembre? O sea, como que es una incongruencia, nació el 25, se celebra el 24. Pero independientemente de esto, estamos en una época en donde las personas acostumbran a hacer festejos de todo tipo, comidas. En nuestro país, por ejemplo, es muy tradicional comer el pavo, los romeritos, el bacalao, los buñuelos, los ponches, la ensalada de Navidad. También es una época donde estamos acostumbrados a adornar con luces nuestros hogares, y también las autoridades adornan las calles con luces de tal forma que se ve el ambiente festivo. Se acostumbra también a hacer un intercambio de regalos entre los familiares, entre los amigos, entre los compañeros de trabajo. Se cantan villancicos, como acabamos de cantar nosotros hace un momento. Se hace lo que se ha llamado las posadas, que figuran el viacrucis que tuvieron que pasar José y María antes de que Jesús naciera. En esas posadas, ustedes lo conocen muy bien, una tradición en nuestro país, se rompen piñatas, se hacen bailes, se consume mucha comida y también se bebe mucho alcohol. Son varios los festejos que llevan el sello particular de las tradiciones de cada lugar del mundo, donde generalmente están más enfocados a las cosas materiales que a las cosas espirituales, las cuales cada vez son menos tomados en cuenta. Pero independientemente del día que haya nacido Jesús y de cómo lo celebra el mundo, la pregunta ¿es correcto celebrar su nacimiento de estas maneras? ¿Qué tanto de esto que acabo de enumerar es correcto a los ojos de Dios? Por otro lado, los legalistas, aquellos que se creen más santos que el mismo Dios, han satanizado todos estos festejos, señalando que aquellos que los practican
practican este tipo de festejos que he enumerado están ofendiendo a Dios. Esta tarde-noche, vamos a analizar el momento histórico que fue la causa de todos estos festejos que la mayoría de las personas celebran, incluyéndonos nosotros, los que nos llamamos los verdaderos cristianos, y que todos en general llevamos este tipo de celebración, independientemente que la fecha haya sido el día 25 de diciembre, o sea, cualquier otra fecha. Vamos a leer el pasaje y hacemos una oración. Si nos ponemos de pie, por favor, es la palabra de Dios la que vamos a oír. Lucas, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María y su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De este último versículo es de lo que vamos a hablar esta noche. Hagamos una oración. Señor, es cierto que en esos días nos gozamos por ese milagroso nacimiento de tu Hijo y que lo manifestamos de diferentes formas. Te pedimos que nos hagas reflexionar sobre el motivo de esa alegría y que la manifestemos de tal modo que no hagamos o digamos cosas que te puedan ofender, sino solo manifestar esa alegría y esa paz que llegó en ese día a este mundo, con reverencia y con santidad. Te lo pedimos en nombre de ese bebé que tú nos enviaste en un pesebre en esa noche gloriosa. En el nombre de Jesús, el Mesías, te lo pedimos. Amén. Nos podemos sentar.
el nacimiento del Hijo de Dios fue un acontecimiento que ocurrió en un lugar solitario y en la oscuridad de la noche. Toda persona que entienda lo trascendental de este suceso hubiera esperado que este personaje único en la historia hubiera nacido en un palacio real, en medio de estruendosas manifestaciones de júbilo de sus súbditos. Pero no, Dios escogió un humilde pesebre. Un ángel, dice la Escritura, un ángel apareció en esa tranquila y oscura noche a un pequeño grupo de gente muy humilde, a unos pastores, y les dijo que traía nuevas de gran gozo. Y claro, hermanos, verdaderamente fueron las mejores nuevas que un mortal jamás hubiera escuchado. Las buenas nuevas era que el Salvador, el Cristo, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, acababa de nacer. Estas eran las noticias nuevas, que desde luego eran noticias de gran gozo. Quisiera observar que esta es la primera mención que se hace del nombre de Cristo. Anteriormente no había salido en la Escritura el nombre de Cristo. Y esto sucede después de que Él nació. Y esta palabra significa el ungido. Y es la traducción de la palabra hebrea traducida también como Mesías. Es decir, las nuevas de gran gozo eran que por fin ese Mesías que había sido profetizado desde hacía muchos siglos, que había de venir precisamente en esa noche solitaria y oscura, acababa de nacer. En Israel, un ungido era una persona que les iba a gobernar, es decir, un ungido iba a ser un rey. O sea, que el que acababa de nacer aquella noche era el que iba a ser no solamente el rey de Israel, sino el rey de toda la humanidad. Es así como el Hijo de Dios entra a nuestro mundo en la más completa humildad y sin ninguna manifestación de grandeza, sino únicamente anunciado, no a las altas autoridades religiosas judías, sino a un sencillo grupo de pastores, hombres despreciados por los rabinos. Sin embargo, Dios eligió a este grupo de hombres humildes como los primeros en escuchar acerca del nacimiento de ese Mesías que había sido profetizado. E iban a tener el privilegio de adorar a un niño que era ni más ni menos un descendiente del rey David, el rey más importante que haya tenido Israel en su historia, quien por cierto también había sido un humilde pastor en sus inicios, y que él también había estado pastoreando ovejas en esos mismos campos de Belén, donde ahora estos pastores habían recibido estas buenas nuevas. Y desde luego, esto fue antes de que David fuera ungido a través del profeta Samuel como el futuro rey de Israel. Pero ahora estos pastores
iban a adorar a un rey que inclusive sería muy superior al rey David. Hemos visto a través de la Escritura que ha sido una constante del Señor el hecho de manifestarse principalmente no a las grandes personalidades, a las grandes autoridades, sino a aquellos que están desposeídos, aquellos que son pobres, aquellos que no tienen esperanza, porque por lo general estas personas son las que más prestan oído a la palabra de Dios. Hermanos, Dios valora lo que el mundo desprecia. Esto concuerda con la elección también de que Dios escogió un humilde establo para el nacimiento de su Hijo. Dice la Escritura que repentinamente apareció una multitud de las huestes celestiales que con gran gozo alababan a Dios. Un coro que tan inesperadamente se unió al mensajero celestial con un canto de música del cielo, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Con este mensaje de Navidad, el cielo y la tierra fueron reunidos en aquella noche por el Señor Jesús. De este canto de alabanza es del que vamos a analizar su contenido. Gloria a Dios en las alturas. La palabra gloria, traducida del idioma original, cuando se refiere a Dios o al Señor, da el sentido de algo que es muy brillante o algo que es muy luminoso, como refiriéndose a un resplandor divino. Así que fue la luz de Dios la que de repente iluminó esa sagrada noche toda la capilla cuando había aparecido ese ángel. Esta palabra gloria tiene además el significado de fama, honor y de majestad. Y darle gloria a Dios, hermanos, no significa que le estemos dando algo que Él no tenga, sino el de reconocerle el honor que le es debido. Darle la gloria a Dios es simplemente reconocer o exaltar algo que ya es una realidad. La gloria de Dios que se manifestó en aquella noche fue la manifestación de su grandeza y de su resplandor divino. Fue una gloria que mostraba el poder, la majestad y la santidad de nuestro Dios. Gloria a Dios en las alturas fue el canto angelical que ahora los hombres han traducido a diferentes alturas, a diferentes idiomas. Esa es gloria in excelsis Deo que se ha proclamado en todos los idiomas y en todas las lenguas. La gloria misma de nuestro Dios aquí en la tierra y en todas las lenguas. Fue un momento culminante cuando se cumplió la profecía del profeta Isaías que dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa noche Dios estaba en la tierra con nosotros. El profeta Isaías fue el instrumento de Dios para anunciar que un día el mismo Dios moraría en carne y hueso entre nosotros, entre todos los hombres. Era el mismo Dios que nos había llegado a través de una concepción inimaginable. Una virgen, una mujer que no había conocido varón, dando a luz al mismo Dios en forma humana. Ahora por fin se había cumplido la profecía. Ya Dios estaba con nosotros. Ahora Dios, a quien nadie había visto jamás, se hizo visible en la persona gloriosa de aquel bebé que había nacido aquella noche
y que reposaba en un humilde pesebre. Por eso el canto de los ángeles decía: gloria a Dios en las alturas. En ese momento se estaba llegando al mayor grado de glorificación de Dios por medio de la entrada de su Hijo Jesucristo a este mundo, a esta tierra, con todos los demás hombres que han existido en ella. Gloria a Dios. Esta frase resalta la grandeza, la majestuosidad de Dios. Reconocer la gloria de Dios es un llamado a venerar su soberanía, a venerar su poder, especialmente en esa noche en el contexto del nacimiento del Salvador, que representaba la intervención divina en esta historia que tiene la humanidad. Gloria a Dios en quien el amor, la sabiduría y el poder se han unido para darnos esta prueba maravillosa de su misericordia y fidelidad. Gloria a Dios que fue el canto de las huestes celestiales, y esa gloria a Dios también debería ser proclamado por las huestes terrenales, por todos aquellos que hemos creído que verdaderamente ese niño que había nacido iba a ser el Redentor de la humanidad, el mismo Dios encarnado en una figura mortal. Gloria a Dios, porque un niño nos es nacido, profetizó Isaías, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa profecía, ese niño, ese rey, el ungido de Dios, el Cristo, se acababa de convertir esa noche en una realidad. Y esa gloria se había manifestado desde las alturas, es decir, allá en lo alto, en lo más alto del cielo, en el cielo de los cielos, en las regiones superiores, donde está la morada de Dios. La traducción de esta palabra no solamente designa el lugar, sino al mismo Dios, el Altísimo Dios, el Dios Supremo. Gloria a Dios en las alturas, dice Isaías 57, versículo 15, porque así lo dijo el alto sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y al abrirse los cielos en las alturas, al mismo tiempo se proclamaba: y en la tierra paz. No solamente en el cielo su alegría, en la tierra donde habitan los hombres también se iba a manifestar este gran acontecimiento. La paz de Dios se iba a manifestar entre los hombres. Las buenas nuevas también incluían que por ese acontecimiento tan glorioso que acababa de ocurrir, era también un mensaje de paz para los hombres. La paz que Dios deseaba entre los hombres era que hubiera entre ellos una relación de armonía, sin tener enfrentamientos ni conflictos, en contraposición con las contiendas y luchas constantes que ha habido siempre, no solamente entre las personas, sino aún entre las naciones. La paz que requiere el Señor es esa tranquilidad y buena correspondencia que debería haber entre unas personas con otras, especialmente en las familias, también en contraposición a esos constantes desacuerdos que encontramos normalmente en las familias, riñas, pleitos, ocasionados por esos deseos pecaminosos y egoístas de solamente pensar en sí mismos y olvidándose de la palabra de Dios, que pidió que amáramos a nuestro prójimo
y aún a nuestros enemigos. La paz mencionada por los ángeles no se refería solamente a que ya no hubiera ausencia de conflicto entre los hombres, sino principalmente el tener una paz profunda y duradera que proviniera de una relación que había sido, que iba a ser restaurada con Dios. Porque el hombre, desde la caída del Edén, había quedado enemistado con su Creador. La llegada de Jesús al mundo era el cumplimiento de las promesas de Dios, de que iba a traer reconciliación de paz con Él y con toda la humanidad. Cristo profetizó Isaías que sería el verdadero príncipe de paz. Él vino para traer paz a los corazones de los hombres. Él es la única esperanza de la paz mundial y principalmente Él vino para que hubiera paz entre el hombre y Dios. Porque esa paz es un requisito esencial para que haya paz entre el hombre y sus semejantes. Fue una de estas razones por las que esa noche Dios nos envió a su Hijo. Las buenas nuevas significaban que ahora podemos disfrutar de esa paz con nuestro Dios. Esa paz es la expresión de la naturaleza de nuestra salvación, hermanos, como la restauración de las buenas relaciones entre Dios y el mundo pecador. Y además, una motivación para buscar la paz con nuestros semejantes, dándonos a sí mismo por cualquiera que esté alrededor de nosotros. Es esa paz única, es una paz sagrada que ahora debería haber entre las almas perdonadas y el Dios que nos ha perdonado. Esto era lo que los ángeles señalaron cuando cantaron y dijeron: y en la tierra paz. El apóstol Pablo también lo señaló. Él dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que ahora debería llevar a todos los hombres a que tuvieran fe, a tener esa paz en sus corazones y a procurar tener paz con todas las demás personas. Esa es la paz que nos debe llevar a estar dispuestos a dar y a recibir amor, a extender la mano. Esa noche en la que nos hemos de reunir con nuestras familias, con nuestros amigos, para celebrar el nacimiento de Jesús. Y es esa paz, dice en nuestro pasaje, que es por la buena voluntad para con los hombres. Esta última parte del versículo presenta para algunos traductores una dificultad para entender ese versículo, de quién está hablando que es la buena voluntad, de los hombres o de Dios. El sentido de este pasaje está en juego si no se hace la aclaración. Hay varias traducciones de la Biblia y entre ellas inclusive una actualización de la Reina Valera que la traduce de la siguiente manera: y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Repito, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Vamos a ver que esta traducción no es correcta. Una buena voluntad es solo aquella que se ajusta a la voluntad de Dios. Y es conocido por todos que no existen personas que se ajusten totalmente a esta definición.
Si nosotros leemos el Salmo 14, versículos 2 y 3, el salmista dijo: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, no existen los hombres de buena voluntad. Este es un pensamiento contrario a lo que dice la Escritura. Simplemente no hay quien haga lo bueno. Tener buena voluntad se refiere a que la persona siempre quiera hacer desinteresadamente el bien a todos los demás. La palabra que aparece en este texto como voluntad y traducida del idioma original significa hombres sobre los cuales reposa la buena voluntad de Dios. O sea, hombres que son agradables a Dios. La paz de Dios de la que se habla en este pasaje no se otorga a quienes tienen buena voluntad, que como ya vimos, no hay ni siquiera uno, sino aquellos que son receptores de la buena voluntad o del favor de Dios. Esta buena voluntad de la que habla nuestro pasaje es la que es únicamente propia de Dios, no del hombre. Los hombres son objetos de la buena voluntad de Dios porque solamente la voluntad de Dios es a la que se le puede llamar buena. Y los hombres que son de buena voluntad de Dios son aquellos que han confiado en Él, son los que obedecen sus mandamientos y que son solamente ellos los que sí pueden disfrutar de la paz de Dios plenamente. El profeta Isaías dijo en el capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios es para quien ha creído en Él. La paz de Dios no se puede dar a hombres de buena voluntad, como nos dicen estas traducciones, sencillamente porque no hay uno solo que podamos decir que tiene buena voluntad, sino solo aquellos que son receptores de la buena voluntad o del favor de Dios. De tal manera que la traducción más aceptable, podríamos parafrasearlo, diría: y en la tierra paz entre los hombres que son de su agrado. Y estos hombres son aquellos que han sido justificados, que han sido elegidos por Él desde antes de la creación. La idea final del término de este canto fue que esa buena voluntad del Señor hacia sus elegidos fuera extendida en esa paz y ese amor del Señor, no solamente entre nosotros los creyentes, sino para todos aquellos que estén alrededor de nosotros. Resumiendo este versículo, el versículo 14 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas es uno de los pasajes más significativos de la Biblia. Este pasaje es un canto de alabanza a Dios y tiene un profundo significado espiritual. Ningún acontecimiento que haya ocurrido en la historia del mundo se ha celebrado tanto con palabras y con cantos como el nacimiento de Jesucristo. Un acontecimiento portentoso de Dios que es de gran trascendencia en todo el mundo. No solamente donde se practica el cristianismo, en todo el mundo es reconocido este día como el día en que nació Jesús. Un acontecimiento portentoso de Dios que es de gran trascendencia.
la encarnación del mismo Dios al convertirse en un hombre común, un hombre igual a cualquiera de nosotros, con dos naturalezas, la de Dios y la de un hombre común. Esas dos naturalezas fueron unidas en aquella noche. La Biblia no explica cómo pudo llevarse a cabo este milagroso suceso. Simplemente nos dice que un niño con esas dos naturalezas nació de la unión de una mujer común con el Espíritu de Dios. Ese niño era perfectamente hombre. Ese niño es perfectamente Dios. Y se hizo hombre para ser solidario con todos nosotros, con toda la humanidad, y para representarnos ante el Padre como nuestro Salvador. Él era el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías de Israel. Es el mismo Señor, Dios manifestado en carne, tal como lo describió el apóstol Juan. Recuerden en el Evangelio de Juan en esa noche. El apóstol dijo que el Verbo fue hecho carne. A partir de esa noche, el camino al perdón y a la paz con Dios iba a ser abierto a toda la humanidad. Cuánto amor de Dios por su creación al convertirse en un hombre exactamente igual a aquel que cayó en el Edén, pero sin culpa. El gran día esperado por su pueblo acababa de llegar esa noche. El propósito de Dios para redimir a la humanidad empezó aquella noche en un pesebre y culminaría en una cruz. Era necesario que el mismo Dios se convirtiera en carne humana para finalmente poder morir como cualquiera de nosotros y así poder redimir nuestro pecado. A través de la encarnación, Dios se hizo cercano y accesible a todos los seres humanos. Con su nacimiento, al mismo tiempo, había llegado a la tierra esa paz de Dios que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. La paz perfecta que había entre un Dios santo y un hombre que, a pesar de ser justificado, sigue pecando. Cristo lo iba a conseguir a precio de su sangre derramada en una cruz. La reconciliación perfecta del hombre con su Dios, y con ello la paz que ahora iba a ser ofrecida libremente a toda la humanidad. Una paz que, una vez que se les deja entrar en el corazón, hace que los hombres podamos vivir en paz unos con otros. Dios está ahora en paz con el hombre y el hombre está en paz con Dios. El apóstol Pablo escribió: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si los ángeles cantaron aquella noche paz a los hombres, es que esa es la voluntad de Dios, que los hombres tengamos paz, por lo que debemos inicialmente esforzarnos por hacer esa paz. Particularmente esta noche que vayamos a celebrar con nuestras familias el nacimiento del Señor Jesús. Hermanos, si has tenido conflicto con tus padres, con tus hijos, con tu cónyuge o con cualquier persona, convive esta Navidad con esa persona e invítala a pasar una verdadera noche de paz. Hermanos, lleven la paz a sus hogares, lleven la paz a su familia, a su vecindario, a su trabajo, a donde quiera que vayan. Cuando en la Biblia se habla de la paz, el mundo incrédulo no la entiende, porque se está hablando de algo totalmente diferente a lo que el mundo considera que es la paz.
Y esto es obvio para nosotros, hermanos. El mismo Jesús en una ocasión lo dijo claramente. Él dijo, les estoy dando mi paz, pero luego agregó contundentemente, y no es la paz que el mundo les da. La verdadera paz es la que el fruto del Espíritu produce en los corazones de los que han creído en la obra del Señor Jesucristo. Y en todo esto está reflejada la buena voluntad de Dios que tiene para sus elegidos. Una voluntad que es buena porque nuestro Dios es bueno. Él tiene buena voluntad para contigo, hermano, aunque tú no tengas buena voluntad con Él. Tu voluntad no es buena porque no dejas de ofender con los pecados que constantemente estás haciendo, ofendiendo al que te dio la vida, ofendiendo al que te ha dado la salvación, y a pesar de eso, la buena voluntad del Señor es para ti, y siempre ha de ser buena, siempre ha de ser lo mejor que Él quiere para ti. Quizá algunos de ustedes, después de haber pasado por una prueba difícil, dudarán diciendo, ¿realmente Dios ha tenido una buena voluntad para conmigo después de todo esto que he pasado? ¿En dónde se ha manifestado Dios esa buena voluntad que dices que tienes para mí? El Señor, la única forma que tendría de contestarte es mostrándote esa buena voluntad, señalándote ese pesebre en el que ese momento reposaba su amado Hijo. Si Dios no tuviera una buena voluntad para con nosotros, habría mandado a su Hijo humillándolo al haberse hecho carne igual a la de nosotros, hombres pecadores. Si Dios no tuviera buena voluntad para con nosotros, hubiera permitido que sufriera siendo deshonrado y finalmente asesinado en una cruz. Hermanos, que la celebración que tengan de esta Navidad no sea como la de los incrédulos, que la celebran con todo tipo de excesos y actos abominables a los ojos de Dios, sino que tengan, hermanos, en sus corazones el mismo espíritu de gozo que mostraron los ángeles que cantaron por el nacimiento del Hijo de Dios. Si hoy te llegas a sentir desvalorado por el mundo que te rodea, recuerda que la Navidad fue dada por Dios precisamente para personas humildes, como fueron aquellos pastores en aquella noche. Personas que quizá como tú y como a ti, el mundo desprecia. Pero eso no te debe importar, porque de los humildes, de los pobres, de los desprotegidos, son aquellos que son valorados por Dios. Y si acaso no tienes esa paz de la que hemos estado hablando, esa paz que los ángeles declararon que deberías tener, si hay algo en tu conciencia que te impida tener esa paz para celebrar ese maravilloso día, pídele a Dios que te dé esa paz que te esté faltando. Pues Él tiene esa paz para toda la tierra, paz para toda mente, paz para todo corazón que se ha entregado a Él, paz para contigo mismo, paz para con tus semejantes y desde luego paz para con Él, paz para con Dios. Esa debe ser la manera agradable a los ojos de Dios de guardar esa noche de paz en la que posiblemente estés reunido con tus familiares.
la paz en la tierra y la gloria de Dios en las alturas. Y como dijo en una ocasión el Señor, si tienes algún hermano que tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Y entonces ve y celebra la Navidad con tus amigos y familiares. Mientras no haya paz entre tú y tus semejantes, no puedes presentarte ante Dios con un corazón contaminado con el pecado, por mucho gozo que intentes mostrar. Hermanos, que tengan ustedes una verdadera feliz Navidad, no olvidando cuál es el verdadero motivo de nuestro gozo. Darle la gloria a Dios en las alturas y buscar la paz con toda persona. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dijo y repite, regocijaos. El regocijo que deben tener en esta Navidad no debe ser solo externamente, no es un regocijo por el regalo que te estén dando, ni por la fiesta que tengas con tus seres queridos. No se debe manifestar con festejos estruendosos, con glotonerías, con borracheras o con todo aquello que te puede incitar a pecar. En un día que sí debe haber un gozo profundo por ese regalo que estás recibiendo en Navidad, que no es el gustito que está en el árbol de tu casa, sino ese regalo que te ha dado el mismo Dios en esa Navidad, que es la vida de su propio Hijo. Él envió a su Hijo por ti, y eso es por lo que debe haber un motivo de gozo en tu corazón, el nacimiento de Jesús. Y si lo quieres festejar con alegría, como dice Pablo, gózate, gózate en ello. Solamente que en esos momentos de alegría no nos confundas con actos pecaminosos. Hermanos, que el Señor les dé paz a ustedes mismos y les dé buena voluntad para con toda persona con la que hayan de convivir esa noche santa, esa noche de paz, esa noche de gozo, pero no de pecado. Oremos, hermanos. Señor, gloria y paz sean contigo en estos días en la que la humanidad que tú creaste se regocija al recordar el portentoso milagro de haberte introducido en un cuerpo humano, humillándote a lo sumo, despojándote de tus atributos y, como dice en tu palabra, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, que tu Santo Espíritu nos lleve a una adoración santa, como la que te hicieron los ángeles aquella maravillosa noche, en la que resplandeció tu gloria, y que la paz que tú trajiste esa noche a esta tierra sea manifiesta en cada uno de nosotros, principalmente en nuestros hogares, con las personas que tú nos has dado como familia. Que celebremos el nacimiento de tu Hijo, que habiendo sido en un pesebre, ahora permitamos que su nacimiento
sea en nuestros corazones. En nombre del Salvador que llegó aquella noche a este mundo, te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.